El día de hoy veremos material y equipo de trabajo. ¿Alguna vez ustedes han preguntado en qué consiste la corriente alterna? ¿O tal vez ha pasado por su mente qué es el desfasamiento de ondas? Tal vez ustedes en su mente por su mente ha pasado un recuerdo de he escuchado la curva de Lissajous o probablemente qué sería un valor RMS. Yo sé que muchos de ustedes no se lo han preguntado, pero el día de hoy hablaremos de eso. Acompáñenme. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Somos el equipo 2, la práctica es la número 1 y se llama manual y equipo de laboratorio. El equipo está conformado por Daniela, Alex y su servidor Johan. Bueno, yo les voy a hablar la definición de corriente alterna. La corriente alterna se define como aquella que periódicamente invierte su sentido de recorrido en función del tiempo. Gráficamente se representa como una sinusoide. Los elementos de la sinusoide tenemos en la cresta al valor máximo. Tenemos el valor RMS, que más adelante lo vamos a explicar. La sinusoide tiene un ciclo de trabajo de una duración de 360 grados. Estas son las expresiones de la corriente alterna en función del tiempo, en donde tenemos a la tensión como tensión máxima por el seno de omega t más menos teta i volts, y la corriente como corriente máxima por el seno de omega t más menos teta i amperes, en donde omega es la velocidad angular que se representa por 2 pi f, en donde f tenemos la frecuencia que se mide en hertz. También tenemos el periodo, en donde el periodo es 1 sobre la frecuencia y esto se mide en segundos. Para que quede un poco más claro, la frecuencia son los ciclos que se realizan por segundo y el periodo son los intervalos que separan dos puntos sucesivos de un mismo valor en la sinusoide. Yo les hablaré de desfasamiento de ondas o relación de fase. Para este caso se puede representar de dos maneras, de forma sinusoidal y de forma fasorial. Primero hablaremos sobre la forma sinusoidal. Como se muestra en el gráfico, vemos que la tensión y la corriente están en fase. ¿Qué quiere decir que están en fase? Estar en fase significa que aunque tengan diferentes magnitudes, se intersectan en el mismo ángulo, como se puede mostrar en esta manera. Entonces, recordemos, el resistor se comporta en fase tanto la corriente como la tensión. Ahora, en el capacitor, ¿qué sucede? En el capacitor sucede que la corriente va adelantada 90 grados respecto a la tensión. Aquí podemos observar, son 90 grados, 0 grados y 90 grados. Entonces, la corriente va adelantada 90 grados y la tensión va más atrasada. Entonces, en el inductor, ¿qué es lo que pasa en el inductor? En el inductor pasa que la tensión va adelantada 90 grados con respecto a la corriente, como se muestra en este gráfico. También se puede representar de forma fasorial, pero primero que nada tenemos que definir qué es un fasor. Un fasor es la representación compleja de alguna magnitud con un ángulo. Entonces también se puede definir como una representación vectorial. ¿Qué es un vector? Ya habíamos quedado que son líneas con flechitas que indican la dirección, sentido y magnitud. Entonces, como ya hemos dicho, en el resistor, ponemos en el resistor. En el resistor se comportan ambas, tanto la tensión como la corriente, en fase. ¿Qué quiere decir en fase? Que tienen el mismo ángulo. Entonces, quedamos que el mismo ángulo indicaría que es en fase. Entonces aquí sería del capacitor. En el capacitor, como habíamos visto anteriormente, la corriente va adelantada 90 grados con respecto a la tensión. Y aquí sería el inductor. En el inductor quedamos que la tensión va adelantada 90 grados con respecto a la corriente. Las curvas de Lissajous. Las curvas de Lissajous es una representación gráfica del desfasamiento de dos ondas. Como vemos aquí, vemos dos ondas desfasadas. Y este desfasamiento se mide en grados. Aquí podemos ver algunas figuras de Lissajous. Entonces, dependiendo del desfasamiento que haya entre estas ondas, se nos va a formar cualquiera de estas curvas de Lissajous o figuras.
En el osciloscopio podemos ver estas curvas y podemos calcular su desfasamiento angular por medio de esta fórmula, que es n a la menos 1 de VY sobre VP, donde VY es del origen y las unidades que hay de aquí de forma vertical a tocar la curva, y VP lo mismo del origen, del eje X, las unidades que haya a tocar el punto máximo de la curva. Si bien sabemos que cuando fluye cualquier tipo de corriente mediante una resistencia, ya sea corriente directa o corriente alterna, esta energía se convierte en calor. Por lo tanto, el RMS es el valor de la corriente, de la corriente alterna, que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente en corriente directa. Esto quiere decir que si tenemos, por ejemplo, un ampere en corriente alterna, va a producir la misma cantidad de calor que el equivalente, que un ampere de corriente directa. Para el cálculo del valor RMS, se va a dividir la tensión máxima o la corriente máxima entre la raíz de 2. Los materiales que utilizamos en esta práctica fueron un multímetro digital, un resistor de 100 ohms a 10 watts, un osciloscopio con puntas atenuadas, un transformador de 120 a 12 volts con derivación central, una clavija polarizada y un capacitor de 4 microfarads. Yo les mostraré el desarrollo experimental. Número 1. Se midió la salida de tensión usando el multímetro. Número 2. Se conectó y encendió el osciloscopio. Número 3. Se corroboró el correcto funcionamiento de las puntas osciloscopio. Número 4. Se comprobó que la clavija realizada por el equipo funcionara correctamente. Número 5. Se conectaron las puntas atenuadas al osciloscopio a las salidas de la clavija para observar el comportamiento de la onda. Los valores obtenidos fueron estos. Número 7. Se conectó las salidas de la clavija al transformador y se midió la tensión de la salida al tap central y el resultado fueron 6 volts. Número 8. Se conectó el osciloscopio al transformador y se observó su comportamiento. Y estos son los resultados. Como número 10, realizamos el siguiente circuito. Se conectaron un par de puntas del osciloscopio a la salida del transformador y otra al capacitor y se observó el desfasamiento entre ondas, así como se muestra en esta imagen. Se configuró el osciloscopio en el formato YX y se pudo ver la curva de Lissajous, que fue esta. Se calculó el ángulo de desfasamiento entre estas dos formas. Observaciones de la práctica 1. Se observó la curva de Lissajous en el osciloscopio entre la resistencia y el capacitor y en base a eso calculamos su desfasamiento. Para calcular su desfasamiento VY y VP tuvimos que ser muy precisos para los cálculos, ya que podría fallar. Además teníamos que ser muy cuidadosos en que la salida de la clavija de los caimanes no se unieran para que no hiciera corto. Concluimos que el osciloscopio es un dispositivo muy útil para medir diferentes tipos de señales. Y entonces también vimos el comportamiento de diferentes tipos de señales y dentro de ellas observamos la curva de Lissajous, su comportamiento, cómo se mide tensión, cómo se mide corriente en los diferentes tipos de señales. Y eso sería todo por nuestra parte. Les agradecemos y hasta la próxima.